El asesinato de Teresa Halbach es uno de los crímenes más impactantes e intrigantes en la historia de los Estados Unidos. Este caso, que ocurrió en 2005, sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy, dejando a muchos preguntándose quién podría haber cometido esto. Teresa Halbach era una joven fotógrafa que desapareció misteriosamente el 31 de octubre de 2005, después de visitar la propiedad de Steven Avery en Wisconsin para tomar algunas fotografías para una revista de automóviles. Pocos días después, su Toyota RAV4 fue encontrado oculto en una zona boscosa, con manchas de sangre y rastros de ADN. El automóvil de Halbach se convirtió en la primera pista tangible en la investigación de su desaparición, y pronto llevó a las autoridades hasta la propiedad de Avery. Avery, quien había sido condenado injustamente por otro crimen en la década de los 80, se convirtió en el principal sospechoso en el caso de Halbach y fue acusado y condenado por su asesinato. Pero este caso no es tan simple como parece. La defensa de Avery argumentó que se había cometido un error judicial en su condena anterior y que las autoridades estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para evitar una demanda de $36 millones debido a su erróneo encarcelamiento. La defensa también afirmó que se planteó evidencia en su propiedad para inculparlo en el caso de Halbach. Este caso fue objeto de recurso legal en 2016 y Kathleen Zellner, una conocida abogada especializada en la defensa de personas condenadas injustamente, asumió la representación de Avery. A medida que se desarrolló el juicio, el público comenzó a cuestionar la validez de las pruebas presentadas y la integridad del sistema judicial en sí. El caso de Teresa no solo es un misterio sin resolver, sino que también ha sido objeto de controversia y especulación. Pero como ya dije anteriormente, hay muchas cosas que no cuadran en esto, así que en este video profundizaremos en este caso como en todos los demás casos que analizaremos en un futuro. El asesinato de Teresa Halbach ocurrió en el año 2005 en el condado de Manitowoc, Wisconsin, en Estados Unidos. En esa época, el lugar era una comunidad tranquila y rural, con una baja tasa de criminalidad. Sin embargo, el asesinato de Halbach cambió la percepción de seguridad completamente en toda la zona y llevó a muchos residentes a cuestionar la efectividad de la policía local y los procedimientos judiciales. Manitowoc es un condado del este de Wisconsin, a orillas del lago Michigan. En 2005, la población del condado era de tan solo 82,000 habitantes, y el área era conocida por su industria lechera y sus amplias zonas rurales. A pesar de que la tasa de criminalidad era baja, la región se enfrentaba a una serie de desafíos en ese momento. En los años previos al asesinato de Halbach, el condado de Manitowoc había experimentado un aumento en la producción y en el consumo de drogas, lo que había llevado a un aumento en la actividad criminal relacionada con las drogas. La policía local había intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, lo que llevó a un mayor número de arrestos y de condenas. Además, Manitowoc había sufrido una serie de casos de alto perfil que habían afectado la percepción de seguridad en la zona. Justamente este caso de Steven Avery, ya que fue condenado por una violación y un intento de asesinato que no había cometido. Avery pasó 18 años en prisión antes de ser exonerado por pruebas de ADN en el 2003. Su caso recibió una amplia cobertura mediática y llevó a una serie de reformas en el sistema judicial de Wisconsin. El caso de Teresa fue un shock para la comunidad. Halbach, una fotógrafa de 25 años, había sido contratada para fotografiar un coche en la propiedad de la familia Avery en el día en que desapareció. Después de una búsqueda intensiva, su coche fue encontrado en el terreno de la familia Avery y su cuerpo fue descubierto quemado en una fogata en la propiedad. Este es un caso impactante que ha llamado la atención de personas de todo el mundo. Teresa era una joven fotógrafa de 25 años que vivía en Wisconsin. El 31 de octubre de 2005, Teresa se dirigió a una propiedad rural en Manitowoc para fotografiar un coche que estaba en venta para la revista Auto Trader. Después de que no regresara a casa, su familia presentó una denuncia por desaparición. Teresa vivía en la ciudad de Gilbert, había estudiado fotografía en la Universidad de Wisconsin Green Bay, donde se graduó en el año 2002
con una licenciatura en fotografía y comunicación visual. Después de la universidad, comenzó a trabajar como fotógrafa independiente, y por si se lo preguntan, no se había establecido ninguna relación entre Teresa Halva y Steven Avery antes del día en que fue a su propiedad para fotografiar el coche. De hecho, Teresa ni siquiera conocía a Avery antes de su desaparición, y también, según informes, Teresa no le avisó a nadie que iría a fotografiar a la propiedad de Avery ese día. El 3 de noviembre de 2005, la camioneta de Teresa Halva fue encontrada en la propiedad del acusado, Steven Avery, quien era un conocido por la policía local debido a su historial delictivo. Las autoridades registraron la propiedad y descubrieron restos humanos quemados en una hoguera, la cual se encontraba a pocos metros de la casa de Avery. Tras un análisis de ADN, los restos fueron identificados como los de Teresa Halva. La propiedad de Steven Avery se ubica en el condado de Manitowoc, Wisconsin, y se encuentra en el pueblo de Two Riders. La propiedad cuenta con una casa móvil y varios edificios, incluyendo un taller mecánico y una casa principal. Cuando se encontró la camioneta de Halva, se encontraba en un estado sospechoso. Estaba oculta bajo ramas de arbustos, con algunas partes de su interior quemadas, y había un neumático roto. Los restos humanos encontrados en la hoguera eran fragmentos óseos y cenizas que habían sido quemadas a altas temperaturas, y fue difícil identificarlos como restos humanos debido al estado en el que se encontraban. Los análisis de ADN fueron cruciales para identificar a Teresa Halva como la víctima. Se tomaron muestras de los dientes y huesos para compararlos con el ADN de los restos encontrados en la hoguera y en otros lugares de la propiedad de Avery. Los análisis confirmaron que los restos encontrados pertenecían a Teresa. La policía local registró la propiedad de Avery y encontró varias pruebas incriminatorias. En el garaje de la propiedad encontraron una bala que coincidía con la pistola de Avery, la cual tenía restos del ADN de Halva. También se descubrieron pruebas circunstanciales como una llave de coche encontrada en la habitación de Avery, que se creía pertenecía a la víctima. La bala que se encontró en el garaje de la propiedad de Avery era una calibre .22 que coincidía con la pistola que poseía Avery. La bala tenía restos de ADN de Halva, lo que sugiere que fue asesinada en el garaje de Avery. La llave del vehículo de Halva fue encontrada por la policía en la habitación de Avery. Fue descubierta por el oficial Andrew Colborn durante una búsqueda en la que se centró en el área cerca de la cama de Avery. La llave fue encontrada después de que los agentes del orden público llevaran a cabo varias búsquedas en la propiedad, lo que suscitó cierta controversia sobre cómo pudo haber sido encontrada en una búsqueda posterior. Además de las pruebas mencionadas, también se encontraron restos de sangre de Halva en el interior del automóvil de Avery y en el garaje de su propiedad. Steven Avery fue arrestado y acusado del asesinato de Teresa Halva el 9 de noviembre del 2005. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas circunstanciales como las pruebas encontradas en la propiedad de Avery, así como testimonios de testigos que afirmaron haber visto a Avery y a su sobrino Brendan Dassey moviendo objetos sospechosos en la noche del crimen. Brendan era el sobrino de Steven en el momento del asesinato de Teresa. Dassey tenía 16 años y se dedicaba a estudiar en la escuela secundaria. No tenía antecedentes penales previos y la relación que tenían ellos era de un tío y sobrino cualquiera, y vivían cerca uno del otro y se veían con regularidad. Los testigos que afirmaron haber visto a Steven y a Brendan moviendo objetos sospechosos en la noche del crimen fueron los vecinos de Avery, Robert y su novia Gina. Según sus testimonios, vieron a Avery y a Dassey transportar una gran fogata en una carretilla desde la casa de Avery hasta una zona boscosa detrás de la propiedad en la noche del 31 de octubre del 2005, la misma noche en que Teresa desapareció. También dijeron que vieron a Avery y su sobrino lavándose las manos y la ropa en un barril cerca de la hoguera. Según sus declaraciones, esto fue lo que les pareció sospechoso. No está claro a qué hora los vieron moviendo sus objetos sospechosos, pero se cree que fue en algún momento de la tarde o de la noche del 31 de octubre del 2005. El asesinato de Teresa ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones desde su comisión en el 2005. Aunque Steven y su sobrino Brendan fueron condenados por el asesinato, muchos creen que fueron condenados injustamente y que otras personas podrían haber sido responsables del crimen. Entre las teorías y especulaciones que han surgido, una de las más populares es la que sugiere que el verdadero asesino es alguien relacionado con la familia Halva. Algunos creen que su exnovio, Ryan Hillegas, podría haber sido el responsable, ya que tuvo acceso
tanto a su teléfono como a su computadora después de la desaparición. Además se señala que había sido visto en la escena del crimen antes de que se encontrara el vehículo de Halva. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que lo incriminen y él niega obviamente cualquier participación en el crimen. Ryan fue el exnovio de Teresa y fue uno de los primeros en reportar su desaparición a la policía. Según los informes, había estado ayudando a la familia Halva en la búsqueda de Teresa. En cuanto a cómo tuvo acceso a su teléfono y su computadora después de la desaparición, algunos creen que pudo haber utilizado la contraseña de Teresa, que era una palabra común. Sin embargo, tampoco está claro. En cuanto a su presencia en la escena del crimen, según los informes, Ryan estuvo en la propiedad de Avery y fue visto cerca del vehículo de Teresa antes de que se encontrara. Se cree que pudo haber estado buscando pistas para ayudar a la búsqueda de Teresa, pero no hay pruebas concluyentes. En cuanto a la opinión de las amigas de Teresa, algunas han expresado algunas sospechas sobre Ryan y su posible participación en el crimen. Otra teoría sugiere que la policía pudo haber estado involucrada en el crimen o encubriendo a alguien que lo cometió. Se argumenta que había motivos para inculpar a Avery, ya que había presentado una demanda contra el condado por mala conducta policial. Además, algunos creen que la policía pudo haber manipulado la evidencia para asegurar la condena de Avery y su sobrino. Sin embargo, también se ha especulado sobre la posible implicación de otros miembros de la familia Avery en el crimen. Se ha señalado que uno de los hermanos de Avery tenía antecedentes penales por violencia sexual, lo que ha llevado a algunas personas a sospechar de su posible participación en este caso. Sin embargo, el hermano al que se le hace referencia en la teoría, Earl, quien había sido condenado en el 95 por delitos sexuales, incluyendo exposición indecente y agresión sexual en tercer grado, en ese momento Earl fue sentenciado a 6 años de prisión, pero fue liberado después de cumplir 3 años y medio en libertad condicional. Por último, se ha sugerido que el verdadero culpable podría ser alguien que no ha sido identificado. Algunos creen que el asesino podría ser un extraño que estaba de paso en la zona o un asesino en serie que estaba activo en la zona en ese momento. Se ha mencionado la posibilidad de la presencia de un asesino en serie debido a que en ese momento había otros casos de mujeres desaparecidas en la región. En octubre del 2005, poco después de la desaparición de Teresa, otra mujer llamada Carmen Boutel desapareció en la ciudad vecina de Cleveland, Wisconsin. Ella tenía tan solo 21 años y también trabajaba como fotógrafa. Además, en el 99, una mujer llamada Berit Peck desapareció en la ciudad de Fond du Lac, a unos 45 minutos de Manitoba. Su cuerpo fue encontrado 6 semanas después en un campo de maíz. A pesar de que Avery y su sobrino fueron condenados por el asesinato, el caso ha sido objeto de controversia y debate. Muchos argumentan que Avery y su sobrino fueron condenados injustamente y que la investigación policial y el juicio fueron defectuosos. A partir de ahí, el caso ha sido ampliamente discutido y ha sido objeto de varias series documentales y libros. Y es por esas controversias que les traigo este video. Steven fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Teresa. Por su parte, su sobrino Brendan fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el año 2048. Avery fue enviado a la prisión de máxima seguridad en Waupun, Wisconsin, mientras que su sobrino fue enviado a la prisión de Portgate. Cuando este cumplió 18 años, fue trasladado a la prisión de Green Bay, debido a que esta prisión cuenta con programas específicos para jóvenes. Muchas personas creen que Avery y su sobrino fueron condenados debido a varias inconsistencias en el juicio y la investigación policial. Uno de los principales argumentos es que la policía tenía prejuicios contra Avery, ya que había sido acusado de un delito que no había cometido anteriormente. Además, se argumenta que la policía manipuló la evidencia y forzó una confesión de su sobrino que no era verdadera. Las personas argumentan que la policía manipuló pruebas en el caso debido a las siguientes inconsistencias. Por ejemplo, se ha cuestionado la forma en que se encontró la llave del automóvil, ya que no fue encontrada en las búsquedas anteriores y solamente apareció después de que la policía la revisara nuevamente. Además, se ha cuestionado el descubrimiento de la bala con el ADN, ya que fue encontrada después de varias búsquedas y solo después de que la policía presionara al sobrino para que dijera dónde estaba la bala. En cuanto a la confesión del sobrino, muchos argumentan que fue forzado a hacer una falsa confesión debido a tácticas de interrogación coercitiva utilizadas por los investigadores. Brendan tenía un coeficiente intelectual bastante bajo y problemas de aprendizaje, y fue interrogado sin un abogado presente y se le hizo preguntas sugestivas. Además, se le prometió un trato indulgente si confesaba y se le hizo creer que no sería condenado si decía la verdad. La confesión de Brendan fue utilizada en su juicio y en el de Avery, a pesar de que Brendan se retractara más tarde y afirmara que había sido coaccionado para hacer la confesión. Durante el
juicio también hubo varias irregularidades y cuestiones que surgieron, como el hecho de que la defensa no pudo llamar a todos los testigos que quería y que se permitió que se utilizaran pruebas circunstanciales. Además, algunos argumentan que los prejuicios de la policía y los fiscales contra Avery, debido a su condena anterior y su demanda contra el condado por mala conducta policial, pueden haber influido en el juicio y las investigaciones. La demanda alegaba que la policía y los funcionarios del condado habían conspirado para acusarlo falsamente de la violación para protegerse de la demanda de 36 millones. Se alegaba que el fiscal del distrito y los oficiales de policía sabían que había pruebas de ADN que demostraban su inocencia, pero que lo ocultaron o ignoraron para poder seguir adelante con el juicio y asegurar su condena. La demanda de Avery fue desestimada en el 2004, pero el juicio del asesinato de Teresa se produjo en 2007. Durante el juicio, la defensa argumentó que la policía del condado de Manitowoc tenía prejuicios contra Avery y que había plantado pruebas incriminatorias en su propiedad para asegurar su condena. Los abogados de Avery también argumentaron que la mala conducta policial en el caso anterior y la demanda pendiente contra el condado podría haber influido en la forma en que los funcionarios manejaran su caso de asesinato. Además, se presentaron pruebas de que la policía había violado los procedimientos de investigación al permitir que uno de los investigadores clave participara en la investigación, a pesar de tener un conflicto de intereses evidente, ya que había sido mencionado en la demanda de Avery. La lucha por la justicia en este caso ha sido un caso más de que el sistema no siempre funciona de manera justa y que se necesitan medidas para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una defensa adecuada y justa. Recuerden, la violencia y el crimen no discriminan a nadie y pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Nadie está exento de la violencia. La seguridad es una responsabilidad compartida por todos. Si el video les gustó, agradecería de corazón que dejaran algún comentario, que se suscriban y den like y sobre todo que lo compartan con algún amigo. Nos vemos en el siguiente video y que tengan buen día.